dos procesamientos distintos, generando percepción de que viene de algún lado espacialmente, ¿sí? Que de hecho es lo que sucede si uno está escuchando algo que está posicionado en alguna dirección. El audio va a llegar con un cierto delay, ¿sí? Que es función de la posición de la fuente de sonido y la geometría de la cabeza. Y estas técnicas avanzadas se usan para hacer eh, posicionamiento virtual de sonido. Acá simplemente lo que vamos a hacer es retrasar uno de los dos streams. Tenemos la señal que levantamos del archivo de audio, es una señal que tiene dos canales, izquierdo y derecho. Vamos a convolucionar con un filtro de retardo y tener la misma señal pero desplazada. Ahora, esto se puede hacer mucho más eficientemente simplemente cambiando el puntero desde el cual empiezo a leer las muestras, ¿sí? Eso me genera un delay. Pero no lo vamos a hacer de ese modo, sino que lo que queremos hacer es construir el kernel, que es este impulso desplazado, que luego vamos a aplicar con una operación de convolución. En sí, la operación no es eficiente en implementación, en costo computacional, pero a nosotros nos interesa qué es lo que produce un determinado kernel en una señal, para entender un poquito más sobre los filtros. Es decir, cuando yo uso un impulso desplazado, ¿qué pasa con la señal? Y bueno, lo que vemos en este ejercicio es que la señal se desplaza en la cantidad de muestras en la que corrí el impulso. En el 3.2 hacemos una extensión de esto que se llama un filtro peine, donde tenemos ahora un tren de impulsos. Nuestro kernel está compuesto por un conjunto de impulsos que están igualmente espaciados y que siguen alguna curva de amplitud, que está dada por el valor de A, ¿sí? Acá x de n es la señal en 0, sería afectada por un impulso en 0, y x de n menos k, un impulso ubicado en n menos k. Si yo esto lo entiendo, lo extiendo, y uso n impulsos, ahora tengo varias réplicas de la señal que se van a sumar una arriba de la otra. Y esto me genera un efecto de reverberancia en la señal. La manera en que lo vamos a generar es, cuando ustedes la escuchen, es muy sintético el sonido, ¿sí? No, es como estar dentro eh, de un tubo, pero es el mismo proceso con el que se puede modelar, por ejemplo, entornos, para escuchar el eco que generaría una determinada geometría en el espacio, donde una fuente de sonido se va a reflejar en muchos lugares y nos van a llegar versiones retrasadas de la misma señal. Retrasadas y atenuadas y con fase cambiada, pero bueno, el principio en sí es es un conjunto de impulsos que me generan esta superposición de la señal original. Acá vamos a calcular la posición de los impulsos para que cada retardo tenga 20 milisegundos y el total la duración total de la reverberancia sea de 100 milisegundos. Y la amplitud la vamos a calcular de manera que de un impulso al otro, la potencia de la señal caiga en 3 dB. ¿Sí? Es decir, tengo que obtener cuál es el valor de amplitud que tiene que tener el impulso para que eso se cumpla. Luego de obtener el kernel, también voy a usar la función de convolución, grabando el resultado con la función WaveWrite y escuchándolo con cualquier reproductor de audio. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, se entiende. Bueno,
¿Le puedo hacer un poco de zoom al Sí, PDF, por favor? ahí está. Eh, Vamos a abrir el chat. Bueno, vimos en la clase pasada cómo hacer la implementación de una convolución en una dimensión, donde nuestro programa tenía dos bucles. El bucle externo lo que hacía era recorrer todas las muestras que tenía que generar, o sea, todas las muestras de salida. Y ese bucle lo necesitábamos porque estábamos trabajando con una señal finita. Cuando uno trabaja con una señal en tiempo real, no tiene el bucle externo, sino que simplemente hace un paso de procesamiento cada vez que llega una muestra nueva. El bucle interno es el que recorría todos los productos de la parte de las muestras que están solapadas en ese momento con el kernel del filtro. ¿Sí? Se multiplican una a una y todos los productos. ¿Sí? ¿Alguno preguntó algo? Bueno, entonces en la convolución lineal multiplicamos uno a uno y sumamos todos los productos para tener una salida. En dos dimensiones, ese lazo, ese bucle interno, ahora se transforma en dos bucles, porque tenemos que calcular un conjunto de productos moviéndonos en filas y también moviéndonos en columnas. Y nuestro kernel, ahora, en vez de ser un vector, es una matriz de dos dimensiones. Pero la operatoria es exactamente la misma. ¿Sí? Si ustedes ven la ecuación y la comparan con la anterior, si yo elimino J y M, tengo la ecuación en una dimensión. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo ahora J y M es que yo me muevo en una dimensión, hago todos los productos y después me muevo en la otra. ¿Sí? Por lo que el total de productos para calcular un, una muestra de salida es n por m, donde n y m son las muestras que tiene mi kernel. ¿Sí? Acá en este ejemplo, la matriz X tiene F filas y C columnas, y la matriz H tiene N y M filas y columnas. La matriz resultado, igual que en una convolución lineal, nosotros teníamos que la longitud de la secuencia de salida era la suma de las longitudes de las secuencias menos 1. Acá es igual, pero en filas y en columnas. ¿Sí? Entonces vamos a tener F más N menos 1 filas y C más M menos 1 columnas. Y acá tenemos un ejemplo con esta matriz X de NM y la matriz H, que es nuestro kernel. Fíjense que en convolución lineal, el primer paso, o algo que hay que tener en cuenta a la hora de cómo uno ordena la operatoria, es que los coeficientes del kernel están invertidos, ¿sí? Porque se usan en la ecuación con signo negativo. ¿Sí? Bueno, en este caso estoy moviendo X, pero esto es válido también para mover H, ¿sí? Porque la convolución es una operación conmutativa. Y de hecho es más fácil invertir el kernel, que es más chico, que la imagen. Entonces el primer paso es invertir esto en filas y en columnas. Entonces como que uno hace un flip horizontal
y luego un flip vertical. ¿Sí? Hecho esto, uno ubica el kernel y calcula todos los productos que se superponen. Esos productos se suman y me dan una salida, que es lo que están viendo en este if. ¿Sí? La matriz X tiene 4 filas y 4 columnas, el kernel tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, la salida va a ser de 5 por 5. Si ustedes se fijan, hay una zona que está agregada de guarda, que es simplemente para poder desplazar una matriz sobre la otra, teniendo en cuenta que la convolución empieza en el punto más extremo en el cual las matrices se empiezan a superponer. En este caso es cuando solo un píxel coincide y simplemente me queda una fila por fuera de la matriz original. Si el kernel tuviera 3x3, por ejemplo, yo esta matriz de guarda tendría que extenderla con una fila arriba, otra fila abajo y una columna a la izquierda, otra a la derecha. Y lo que hacemos es ir ubicando sobre esta matriz extendida nuestro kernel que está invertido en horizontal y en vertical, y para cada muestra de salida multiplicar las muestras superpuestas y sumar todos los productos. Esa es toda la operatoria de una matriz, de una convolución de 2 dimensiones. ¿Sí? Que a nivel de programación no es más que agregar un bucle más al programa que ya teníamos. ¿Sí? Y bueno, jugar un poquito con los índices, porque ahora tenemos índice de fila y índice de columna. Y esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. MATLAB también tiene una función de convolución en 2 dimensiones que se llama com2, y la vamos a usar para probar que nuestra convolución funciona exactamente igual a la convolución de MATLAB. Acá el objetivo es poder implementar esta convolución algorítmicamente. Luego lo que vamos a hacer en los ejercicios que siguen es convolucionar la imagen en escala de grises con esta matriz, ¿sí? Y mostrar resultados mediante IMShow. Acá es importante tener en cuenta lo que habíamos mencionado de los tipos de datos al trabajar con imágenes. Como yo estoy multiplicando, haciendo sumas, me conviene trabajar en punto flotante y luego ajustar para hacer la representación. Es decir, si yo tengo mi imagen como tipo de dato Win8, sé que tiene valores de 0,25, yo puedo dividir por 2, puedo primero convertirlo a dividirlo por 255 y tener un valor de 0 a 1 que representa la imagen. Y en flotante puedo operar sin preocuparme por excederme de los 8 bits, ¿sí? Porque la señal no va a saturar, no voy a perder información. Cuando voy a representar, si quiero representar en punto flotante, tengo que normalizar a 1, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. Vemos que el negro es 0 y 1 es el blanco. Si quiero mostrarlo en Win8, tengo que multiplicar por 2,5 antes de llamar a IMShow. Que la imagen o solo son blanco o negro, porque hay un problema con la conversión de tipo de datos. Y lo que vamos a ver acá es que este kernel hace algo con la imagen, ¿sí? Y ustedes tienen que poder describir qué es lo que está haciendo. Y eso también se puede entender desde la forma que tiene el kernel, ¿sí? Si ustedes solamente vieran la primera fila y usaran esto para convolucionar con una secuencia lineal,
pueden ver que si la señal tiene valores que son iguales, el resultado va a ser 0, ¿sí? Porque en cada muestra estoy restando una muestra con la anterior. Entonces, la señal se anula. Si las muestras en X son diferentes, la señal se amplifica. Entonces, esto funciona como un filtro pasa alto, ¿sí? En una señal lineal. Es decir, amplifica la diferencia en la señal, cuando la señal varía de una muestra a la otra. Cuando la señal se mantiene estable, el filtro atenúa, ¿sí? Si yo lo veo ahora en el contexto de una convolución de 2 dimensiones, esto está trabajando solo en el sentido horizontal. Entonces, lo que está haciendo es poniendo un filtro más alto, por lo que en la imagen tenga un vertical, se va a resaltar por largo mira un objeto vertical más caricias. En esa diferencia, este kernel me va a amplificar la señal. Si yo los objetos verticales son constantes, entonces no se van a ver, ¿sí? No van a ser amplificados. Y ese tipo de entendimiento es algo que buscamos de hacer estos experimentos. Después, en 4.4 tenemos otro kernel que, en este caso, también a primera inspección, nos está amplificando objetos que tengan componentes horizontales, es decir, que me generen diferencias cuando me muevo en columna. Y como uno trabaja sobre filas y el otro trabaja sobre columnas, yo puedo combinarlo para tener una expresión compuesta. Que en sí lo que está haciendo es realzando las diferencias en la imagen. Y las diferencias en una imagen están asociadas a los bordes, ¿sí? Cuando hay un borde de un objeto, esa discontinuidad es una diferencia y se presenta como una componente de alta frecuencia. En cambio, una parte de la imagen donde la intensidad es constante es una componente de baja frecuencia, o un gradiente, por ejemplo, es una componente de baja frecuencia. Con esta expresión, con la expresión G, yo puedo combinar el resultado de convolucionar con la h del punto 4,3 con la h del punto 4,4 y obtener una imagen que muestre el realce en filas y columnas. Y después lo que se pide es aplicar un umbral de manera que todo píxel que sea mayor al umbral sea saturado en blanco y todo píxel menor sea saturado en negro, ¿sí? Y esto es importante para hacer detección, ¿sí? Cuando quiero hacer detección, yo quiero elegir entre dos valores, ¿sí? Y encontrar cosas, voy a hacer este tipo de cosas. Luego voy a pasar a usar otro tipo de kernel, como este que tengo acá, que se conoce como operador de Sobel, ¿sí? Lo pueden ver aquí, y es un filtro estándar en detección de bordes. Van a ver que existen muchos otros filtros. Aquellos que estén usando OpenCV probablemente ya hayan jugado con alguno de estos. Pero acá lo estamos aplicando desde las bases, ¿sí? OpenCV abajo está haciendo este tipo de cosas. Mucho más eficientemente, por supuesto, pero está haciendo lo mismo. Así que, bueno, con esto termino de describir la guía 3. No sé si queda claro esta explicación. ¿Quieren que refuerce algo? No, profe, está bastante claro.
Bueno, y ahora vamos al comienzo y vamos viendo qué han podido hacer, o si bueno, si lo quieren, lo hacen ahora. ¿Hasta dónde han llegado con la guía? Yo terminé el uno nomás hoy. Y yo, yo, Bueno, yo estuve viendo el uno también, me faltan un par de cosas. bueno, preguntas sobre el uno. No, ninguna, profe. Bueno, ¿han llegado a implementar la función? No, yo no llegué hasta ahí. ¿Alguno llegó a implementar que quiera mostrar? Yo terminé esa, profe. ¿Quiere que lo muestre? ¿Lo pasó? O- Sí, a ver. Bueno, no me deja que compartan ustedes, ¿no? Bueno, esta es una de las razones para usar Meeting, el Meet, Google Meet. A ver ahí. No. ¿Saben si se puede compartir por acá? Si ustedes pueden compartir. Sí, tiene que habilitarlo. En una de las opciones de configuración dice algo de permitir compartir pantalla o algo así. A ver. Profe, usted tiene la ventana, tiene el símbolo de share screen debajo en el Zoom, ¿no? Sí, a ver acá. No tiene una Ahí flechita al está. lado de. Ahí. Ahí está, ahí está. Sí, tenía que dejar de compartir eso. Bueno, a ver. ¿Quieren? No sé quién me había contado que tenía lista la función. También está bueno para ver qué es lo que tiene que hacer. Si no, Ahí está puesto para que puedan me puedo compartir. hacer código y ahí puedo compartir también. Participantes y asignarme. Bueno, ahí deberías poder compartir. Ah, no te deja si no sos host. Algo así. Ah, ahí está. Ahí está, profe, creo. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, este es mi ejercicio 1.7. La primera parte de acá, bueno, lo que hago es tomar la imagen que pasa por la función, esta, la convierto a double y la convierto en una escala de grises en esta función de acá. Bien. El valor máximo y el mínimo. Acá uso dos veces el valor máximo y mínimo porque esto lo que te devuelve es un array con los valores máximos de cada columna. Entonces al array ese le vuelvo a calcular el máximo, vuelvo con el mínimo y los convierto a double para poderlos trabajar. Y después en lo que es la función recursiva, recursiva no, la función esta que tiene dos fuera adentro,
La descomprimí y hice los cálculos que son fijos por afuera del for para que no se calculen en cada píxel y sea mucho más rápido. Si no, tardaba una banda de tiempo. Bueno, por ahí, si lográs hacerlo matricialmente, debería ser mucho más rápido que hacerlo con bucles. Claro, también. Y bueno. Y bueno, acá se ve la imagen. Sí, bueno, ahí algo salió mal porque deberíamos ver los mismos colores originales. eh, a menos que esté saturando, pero Le me di parece. valores 0,3 el parámetro B tiene 0,3 y el parámetro C tiene 0,5. No, debería verse la imagen original. Acá. Sí. O sea, va a cambiar un poquito el brillo, pero no te va a cambiar los colores. A ver, la habré pifiado acá con un signo o algo acá en estas de acá. Pero, Puede ser. Pero en sí lo que deberías ver es que a la imagen original le estás cambiando el brillo y el contraste como cambiarías en cualquier programa de edición de imágenes. Pero no te va a cruzar cosas, a menos que uses valores extremos que te empiece a saturar. Si le das mucho brillo o muy poco, va a saturar en blanco o en negro. Pero en sí va a saturar parejo, todos los colores por igual, ¿no? Un color más que otro. claro. Sí, igual, ¿sabes lo que hice yo? O sea, el problema es que debe estar acá el error, porque en esto yo a los colores, que es la matriz de colores, la asigno los mismos valores. O sea, a cada color le hago el mismo proceso. Está bien. Así que debe estar acá el error. Después, otro comentario es que cuando se procesan matrices, las sumas se hacen elemento a elemento entre todas las dimensiones. O sea, cada dimensión con la suya, digamos. Em, entonces, si yo tengo que... yo puedo restar una constante a una matriz, esa constante se va a restar a todos, puedo sumar una constante. Si sumo una matriz con otra, se suman todos los elementos en la misma posición. Entonces, yo creo que deberías poder hacerlo sin este bucle de ahí abajo. Ah, esa derecho. Tipo, a la función esa que está en el PDF ponerlo como una matriz. Sí, y CC, ¿qué es ahí? El parámetro. Este C es el parámetro C, este de acá. Pasa que uso C para las columnas también, entonces no queda el mismo. Sería de contraste. ¿Y ese? Ahí está el cálculo ahí. La verdad que no sé cuánto tardará de forma matricial. No sé si alguno lo hizo. Digamos, S hay una constante, así que vos deberías poder hacer MD por S más TB. TB es una constante también. TB sí es la suma de T más BB.
No sé. Bueno, ¿querés revisar un poco? Sí. Me dejo de compartir. Sí. Ahí está. ¿Alguno más que tenga la función? Yo lo pude, yo lo implementé matricialmente, creo. Con el operador punto asterisco. De esa forma, bueno, no me hizo falta acceder elemento a elemento. Sí. Si quiere, puedo compartir. Bueno. Dale. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bueno, primero hice una función que pasa a escala de grises. Bueno, pasa primero a la matriz que recibe la pasa doble. Bueno, sumo los tres colores, lo divido por 3, que es el promedio, y bueno, después la vuelvo a pasar a entero Bien. de 8 bits. Esa función es la que después voy a usar dentro de la función brillo contraste. Bueno, no me acuerdo porque lo hice el viernes pasado, pero bueno, está bien. Apenas recibe la matriz Y, la pasa doble, bueno, la pasa a escala de grises, calcula el máximo, el mínimo, con estas funciones. Y bueno, y después implemento las dos funciones para para modificar el brillo y el contraste y el brillo. Acá es donde uso el operador punto asterisco, bueno, y punto barra para dividir matricialmente, o sea, elemento a elemento. ¿No te Y genera un patrón de... sí, no estaba seguro de si está funcionando bien. Bueno, Pero a ahí ver, lo que... Bueno, correlo, así se ve. no estoy encontrando el play, pero eh, En editor está. no. Bien. Uy, estoy medio perdido. Ahí. Editor. Sí, ahí. Es que tengo la barra del zoom arriba, ahora sí. Sí, me genera esas barras, pero no sé exactamente a qué se dan. Bueno, ahí en el código, mirá, donde dice mínimo y máximo, Sí. cuando vos le pedís mínimo de una matriz, te busca en una dimensión. Entonces, vos estás viendo el mínimo y máximo de cada columna. Bien. Entonces, la salida de esa M minúscula y M mayúscula es un vector, no es un escalar. Ah, ah, entiendo. O Y sea, un vector de 3 dimensiones, ¿sería? ¿O no? ¿De no, 3 elementos? no, bueno, tiene 502 elementos, creo. Mm. Pero, digamos, Ahí está. si vos haces IG, paréntesis, 2 puntos, le decís, dame el mínimo de todos los puntos. Bien. O sea, Porque si no, la función mínimo cuando lo usás sobre una matriz, trabaja sobre la primera dimensión. claro. O sea, así sería. ¿Sí? Ahí cerrala esa. Ahí va. Tiene mejor pinta. Claro, ahí la estoy llamando con 0,5 de brillo y 0,1 de contraste. Eh, Sí. Bueno, se ve que el tener poco contraste hace que se vea como grisácea la imagen. mm, Y que si uno le pone un valor alto, se ve más dura. claro. Bien. Ahí. Ya. Bien, bien. Era eso. Sí, me parecía raro, digo, me parecía que no era parte de la imagen esas barras. Así que bueno.
Genial. Bueno, estamos, Voy por gracias. registro. De nada. Y bueno, para salir de acá. Ahí está. Ya está. Bueno, gracias, profe. Ya. ¿Alguno más? Bueno, vamos al 2. ¿Uno inventó el 2? Nosotros empezamos, profe, todavía, así que bueno, no sabría decirle. ¿Quieren hacerlo ahora? A mí me parece bien, profe. Bueno, alguno que se preste de conejillo y lo vamos armando. Ándale, Nadie. Mauro, tenemos fe. Que comparta la pantalla y empecemos armando. Sí, lo hacemos en vivo. Bueno, ni siquiera he mirado el 2, así que, bueno, vamos a ver qué sale. A ver, ya abro el MATLAB. Un segundo. A ver. Espero que se banque el Zoom, ¿no? A ver. Ah, a ver si ahí compartir. ¿Ahí está viendo? Ahí está bien. Bueno, Bueno, sí. Andate al editor. Home, New sí. Script. Home, New Script. Bien. Y bueno, lo que dice el ejercicio es crear un programa que realice la convolución entre una señal de X de longitud M y un kernel H de longitud N. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es una función que sea mi convolución. No sé si esto lo pide así, pero vamos a hacer eso. Entonces, vamos No a sé. poner function. Sí. ¿Está viendo ahí? Sí, mi convolución. Bueno, abriendo paréntesis, yo le paso los nombres de las variables que van a ser los argumentos de mi función. Bien. Una secuencia de entrada. Que van a ser X y H. X y H. ¿Sí? Pero lo que me falta ahí es que tengo que tener también la salida. Y eso lo pongo a la izquierda del nombre. Yo pongo, por ejemplo, I igual a mi convolución. O sea, ¿acá o es? No, a la izquierda del nombre. O sea, es como que mi convolución Sí. me va a generar algo y yo lo voy a asignar ahí. ¿Sí? Al lado del nombre, digamos, al ladito del nombre. ¿Ahí? Ahí está. Bueno, esa ya es la definición de la función. Toda definición de función va encerrada, digamos, tenés por un lado la declaración y termina con un end abajo. Es escribir el código que
me dice la guía Ah, la fórmula de la que tengo, Sí. sí, no, X tiene longitud M. ¿Con qué función puedo sacar la longitud de una secuencia en MATLAB? ¿Alguno sabe? ¿Cómo se llamaba? Este. Puedes Con el contar len. con length, exacto. Entonces puedo poner M en mayúscula igual a length de X, TH, Está al revés. Dice, de X, int de X. ¿sí? Y hacer lo mismo con H para obtener N. Entonces, n es igual a len h. Bien. La salida, ¿qué tamaño va a tener? Em, Puede contestar cualquiera. ¿Qué pregunta, profe? ¿Qué tamaño tiene la salida de la convolución entre X y H? Sabemos que X tiene una longitud M y H longitud N. M por N, ¿no era? No, M más N menos 1. exacto. Entonces, puedo hacer, qué sé yo, L mayúscula, que va a ser el tamaño de mi salida, sí. igual a N más M menos 1. Bien. Fíjense que en el editor aparecen un montón de rayitas naranja y me marca cosas ahí. Si uno separa bueno, ahí mismo te está diciendo que si uno termina con un punto y coma, evita que el resultado de esa operación salga en la línea de comandos. Pero podés dejarlo si querés y ya correr la función. De hecho, ponés save y ponerle de Sí, nombre mi convolución. mi Ahí ya convolución. está, ya Bueno, está, ya está. en, Ponelo. bueno, en escritorio para que después lo pueda guardar bien. Vamos, en escritorio Bueno, no. y ahora en línea de comandos, esto no lo vas a poder llamar directamente con correr porque tenés que darle parámetros. Claro. Entonces, digamos, la forma de llamarlo es de la línea de comandos, haciendo mi convolución, paréntesis, y dándole algo, digamos. Y ahí, por ejemplo, puedo usar, como quiero darle una secuencia, le puedo dar con corchetes. Abro corchetes y pongo 1,2, 1,2, Ah, 3, pongamos 3 elementos, 1,2, 3. sí. Y en H abro corchetes, 1, menos 1. ¿Sí? 1, Ahora, menos 1. ¿Ahí? sí, ahí se te escapó un corchete. Ah, sí, tienes razón. Bueno, ahora cuando lo corras te va a saltar un problemilla, que es que no encuentra esto. Claro. Y es porque, si vos te fijas, la carpeta a la que estás apuntando es Documents MATLAB. Ahí arriba tenés que apuntar a esto, al escritorio. ¿Ya? O Ahí. sea, de acá a desktop. Bien, entonces vamos a verlo otra vez. Ahí salió. Y ahí tenés que M vale 3 y N vale 2. Y eso que sale en la ventana de comando es lo que te está diciendo MATLAB, que si uno no le pone punto y coma, me va a volcar todo ahí
Como que no es un problema cuando son cosas pequeñas, pero si uno tiene un vector grande, se te llena la consola de datos, digamos, y además ralentiza el programa. Por eso es que sugiere apagar la salida en consola. Nosotros estamos creando una señal que es la señal I. Entonces esa señal la vamos a crear. Creo que hemos visto un par de funciones para crear vectores. ¿Cuál recuerdan ustedes? Si quiero crear un vector que esté, por ejemplo, inicializado en 0, ¿qué uso? ¿Sí? ¿El operador corchete? No, bueno, el operador corchete se puede usar para crear vectores, sí, pero hay una función que tiene nombre, o sea, una función que yo llamo y que me genera un vector inicializado a algo. ¿Están viendo el MATLAB? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Ah. Bueno, esa es la función C, ¿sí? Con Z. Entonces puedo hacer I, después de ahí de L, de dentro entre function y end, I igual a ceros y como argumento le digo que quiero 1 y L columnas. Ese es mi vector de salida. El vector que va a volver la función lo estoy creando ahí, inicializado en 0. Ahora, para simplificarnos la operatoria, y siguiendo lo que dice la guía, vamos a extender X con n-1 ceros. ¿Sí? Entonces vamos a crear una señal intermedia que es X extendido, o pueden poner el nombre que quieran, que va a ser la concatenación de X y un vector de n-1 ceros. Para concatenar usamos un operador que es, si yo quiero concatenar dos vectores, ¿qué uso? ¿Qué operador uso en MATLAB? Corchetes, exacto. Entonces voy a hacer xx igual a corchetes. Pueden contestar en el chat también. X, coma, y un vector que tiene que tener n-1 ceros. De que escritos también que i en columnas. ¿Cómo escribirían el vector de n-1 columnas en 0? ¿Te animás, Mauro, a plantear ahí? ¿Qué pondrías? Bueno, el vector i es un vector que tiene L ceros. Entonces, voy a hacer lo mismo, pero en vez de poner L, pongo n-1. ¿Sí? Pongo ceros. Ahí, dentro de los paréntesis sería ceros, así. Claro, quiero crear un vector que tenga n-1 cero para extender X.
¿Por qué hago esto? Porque lo que voy a hacer yo es agarrar sobre este vector extendido y desplazar mi vector de mi registro de desplazamiento. ¿Sí? Me voy a ir moviendo sobre eso. Y por eso es que le agrego L-1 ceros. Porque mi bucle externo va a tener L muestras. ¿Sí? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a crear un bucle abajo. Para eso tengo el operador for. Y bueno, el operador for termina con un end también. Por eso me marcan en rojo. Y tengo que darle un rango. La manera en que le doy rango es, le digo, el índice es igual a el rango. Y acá el índice es n minúscula, ¿sí? Porque el bucle for externo, pero eso al ladito del for. N. N igual. Y ahora, ¿cómo hago para hacer que me genere un rango de valores en MATLAB? ¿Qué operador puedo usar? Los 2 puntos. Exacto. Entonces voy a ir de 1 a L. ¿Bien? Adentro de ese bucle, en cada iteración, n va a ir tomando cada uno de los valores que están a la derecha del igual. Es decir, de 1, 2, 3, así hasta L. Entonces, también tengo que crear mi registro de desplazamiento. ¿Sí? En ese registro vamos a ir metiendo muestras de X para multiplicar con H. Entonces me voy a crear un vectorcito que va a tener n muestras. La longitud de mi filtro. Es decir, uno le puedo poner registro de desplazamiento. Le ¿Sí? ponemos registro de desplazamiento. Sí, pero ese va a estar afuera, la declaración tiene que estar afuera del bucle for. Yo dentro del bucle lo único que voy a hacer es utilizarlo. ¿Sí? Regdes o algo sencillo. Así. Así está bien. Sí, bárbaro. Y tiene que ser un vector de ceros con n muestras. Así. Con n mayúscula, ¿no? Ah, tienes razón. Y igual que el otro, es decir, una fila y n columnas. También lo puede hacer de n columnas y una fila, digamos. Perdón, de n filas y una columna. Pero ¿Cómo? tengo que especificarlo claramente que quiero una fila y n columnas. O sea, me falta ahí un argumento. No, igual que como hice en los otros. De hecho, el de arriba también está mal. Fíjate cómo está ahí. Como está definido ahí, tiene que estar escrita la función ceros. La concatenación estaba bien, ¿eh? Lo que está mal son los argumentos que le estoy pasando en la línea 6 y 7 a la función 0. L-1. No, es 1,
1,n menos 1. Ahí está. Y abajo también es 1, porque por defecto la función ceros, si yo le doy un solo argumento, me genera una matriz. ¿Sí? Ahí tengo que borrar el 1s. Y ya tengo mi vector de desplazamiento. Ahora lo que tengo que hacer es, en cada iteración del bucle for, tengo que actualizar el registro de desplazamiento con una muestra de la señal X. ¿Sí? Es decir, registro de desplazamiento va a ser igual a registro de desplazamiento al cual me tengo que quedar con las muestras más recientes, ¿sí? Y concatenarle una muestra de xext. Por ahí está bueno que lo muestre acá para que se entienda qué es lo que quiero hacer. Lo voy a dibujar. Creo que tengo que dejar de compartir, a ver. Sí, ahí comparto. Ahí está. Acá. Y bueno, espero que con esto quede claro qué es lo que queremos hacer. Ese regdes que hicimos ahí es un registro de desplazamiento. Que tiene n muestras. ¿Sí? Inicialmente vale 0. Y yo en este registro le voy a ir metiendo más de xext, que no es más que el x concatenado con un vector de ceros. ¿Sí? X es una secuencia, de hecho acá tengo un total de L muestras. En cada iteración de n minúscula, yo voy a tomar una muestra de xext y la voy a poner acá. Y elimino la última. Es decir, tengo que hacer que esto funcione como un registro de desplazamiento. Por eso, acá tengo que usar el operador corchetes para concatenar, el operador paréntesis para elegir un rango y el operador dos puntos para decir de dónde a dónde va el rango. Sobre regdes. ¿Para qué? Para quedarme con esta parte, ¿sí? Y de este lado concatenarle x de n. Perdón, ahí. ¿Se ve qué es lo que quiero hacer? Sí, profe. Bueno, entonces yo acá tengo que hacer regdes igual a la concatenación de esta parte con esta parte. ¿Sí? Entonces, esto va ahí y esto va acá.
¿Se entiende, Mauro, cómo hacer? ¿Cómo seleccionarías los elementos del segundo al último? Y tendría que escribir steps y luego entre paréntesis de 2 hasta n. De 2 hasta, bueno, hasta el 2. final. ¿Cómo yo apunto al final de un vector? Sí, n es válido, digamos, pero puedo usar un operador para eso. E mayúscula es válido. Pero, digamos, por ahí, si uno no quiere pensar dónde termina un vector, tengo un operador que me apunta al final. ¿Alguno se acuerda? ¿El en? Exacto. Entonces uno pondría acá regress de 2 a n. Coma, y después, ¿qué ponemos? Coma, xn, xt, x de qué. em, hasta Exacto, n, hasta n. x de n. Bueno, hagamos eso. Lo dejo de compartir y veamos qué sale. Corramos y veamos qué sale en la consola. Podemos poner un breakpoint y ver qué hace. Pone ahí donde está el 9, donde está el end, perdón. Ahí te está Sí. marcando un error que es porque es dos puntos. Ah, sí, claro. Bien. Bien. Y ahora, Entonces, donde está el 10, hace doble clic del lado izquierdo en la barrita gris que tiene líneas, o si querés en el 9, ahí, al lado del número de línea, en la barrita gris, la barrita vertical gris, ahí. Ahí hace clic. Secondary point. Ahora, dale correr. ah, O sea, correrlo desde la consola, ¿no? ah, No, el anterior no, que le pasábamos los argumentos. Ese. ahí está. Y ahí hace breakpoint. Bueno, fíjese que el registro de desplazamiento, como lo inicialicé, está en 0. Ahora dale continue, ahí arriba. Ah, aquí. Ahí. Y ahí entró el primer valor, 0, 1. Ahora otra vez. 1, 2. Otra vez. 1, 2, 3. Una más. Y termina. Bueno, no, algo está mal acá, que no es n, sino que es x de n. Ah, tiene razón. Perdón. A ver, ahí. Vamos a ver. Perdón, otra vez me equivoqué. Es x ext, ¿sí? Es el x extendido. Ah, Porque fíjense que el n, nosotros lo barremos hasta L, que es mayor que la longitud de X. Y por eso es que extendemos el vector. ahí estaría entonces. A Ahí ver, está. repasamos los valores. 0, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Y fíjense, el último es 3, 0. Claro. Entra el 0 con el que extendí el vector. Ahora, este registro de desplazamiento tiene el mismo tamaño que mi kernel. Lo que quiere decir esto es que yo puedo hacer ahora otro bucle
ahí adentro, que va a ser un for de i minúscula, que va a ser, el índice va a ser i minúscula, y va a ir de 1 a la longitud del kernel. Que es n. Acuérdense que el kernel acá es h, ¿sí? Que son los coeficientes de nuestro filtro. Entonces, dentro de este bucle, yo lo que voy a ir haciendo es tomar el elemento del registro de desplazamiento, lo voy a multiplicar por el correspondiente elemento del kernel, y el resultado lo voy a guardar en un acumulador. ¿Sí? O sea, tendría que definir una variable acum, ¿sería? No. Sí, O- pero de hecho, nosotros podemos usar directamente la salida como acumulador. O sea, puedo usar i de n, porque sé que está inicializada en 0. IDN. Claro, de n. Fíjate que ese índice no va a cambiar con i, es el mismo valor. Ah, claro. Y entonces, si quiero que sea acumulador, a lo que tenía antes le tengo que sumar lo nuevo. Perfecto. Más el producto de el elemento que estoy tomando con el índice i de mi registro de desplazamiento con el correspondiente de h. Sería test por Sí. H de N. Pero No, solo un elemento voy a tomar acá. O sea, ahí tengo un índice. I, digamos. Exacto. I por H de I, digamos. Sí, pero acuérdense que en MATLAB usamos para indexar el paréntesis. Ah, tiene razón. Es la costumbre de este. Ese. Bien. Ahora, a este programa le falta algo. Algo está mal. No sé si alguno se da cuenta que está mal. Que H no está desplazando, digamos. ¿O no? Bueno, en la convolución yo puedo desplazar uno, puedo desplazar el otro. Acá el desplazamiento es una secuencia sobre la otra. Y con mi registro de desplazamiento yo estoy desplazando x sobre h. Entonces, eso sí sucede, digamos. De hecho, hemos visto que x se va moviendo y desde la perspectiva de h es como que está desplazando. Pero falta una operación más en la convolución. Nos falta algo que siempre lo escuchamos cuando vemos convolución. La sumatoria está porque es esta acumulación, ¿no? La sumatoria está. La Falta multiplicación también. algo más. Puede ser que al principio lo dividamos por la longitud. No, no, no. Algo que siempre, cuando se explica la convolución, se hace algo con una de las secuencias. ¿Se invierte? Exacto. O sea, si fijan cómo el orden en el que se mueve el registro de desplazamiento, las muestras me aparecen en orden. Yo definí mi secuencia como 1, 2, 3, y en ese orden la estoy viendo. Y la secuencia H también se recorre en orden. Entonces, una de las dos tengo que partir. ¿Sí?
Eso lo puedo hacer haciendo una evaluación invertida de H, o puedo directamente hacer H igual a flip de H, y lo invierte, o cuando indexo H, la recorro al revés. Me muevo en n menos i, por ejemplo. Esas son las dos maneras. O sea, así, digamos. No. N mayúscula. Ah, claro. Así estaría, lo estaría invertida, digamos. Sí. Ahora, bueno, ahora sí nos va a hacer mucho ruido la consola. De hecho, si corremos esto, vamos a tener salidas del bucle externo y del bucle interno. A ver. Entonces, aquí nos conviene poner los puntos y coma. Uy, Al final. creo que ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, ahora puedo llamar de nuevo a la función. Eh, Puedo sacar el breakpoint. Bien. Dice clear breakpoint. Y darle correr nomás. Continue. Y tengo de salida 1353. ¿Cómo sé si la convolución está bien? Bueno, uso la función com de MATLAB con las mismas dos secuencias. ¿Sí? Puedo llamar a conf y pasarle 1, 2, 3 y 1 menos 1. Con A ver, el corchete, ¿no? espere que. Sí, sí. Se me mezclan, se me mezclan el C con el A, con el MATLAB. Com 1, 2, 3. ¿Se ve la pantalla? Hola, ¿me escucha? Sí. A ver, parece que se me cayó internet por un segundo. A ver, déjenme, a ver, voy a compartir de nuevo, a ver si vuelve el MATLAB. Bien. Esto no. Es com. Me falta paréntesis. Bueno, diferente, así que hicimos mal. Mm, ¿Qué creen que hicimos mal? mm, Si alguien tiene una pista que comparta. Mm, ¿Qué ven mal ahí en el programa? Al X extendido yo lo noto viendo bien cómo está ¿Cómo? definido, pero no sé si El X parece estar bien, pero bueno, hay algo que se ve ahí, que, bueno, que por lo menos detecté yo, que no sé si alguno más lo ve.
Cuando yo hago el bucle interno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? Digamos? ¿Con qué tengo que multiplicar? Exacto. Bueno, ahí en el chat está la N respuesta. menos. En el chat. A ver qué ponen. Ah, N menos I. No. ¿Por qué sería? No me está haciendo. Porque yo tengo que moverme, si no estoy apuntando solo a la última muestra de H. Ah, claro. Y de Con hecho, S, claro. yo con Porque n menos i, este bucle es con I, claro. exacto. A ver. Vamos a intentar de nuevo. Em, ahora sí. La Esa es la de MATLAB. convolución. Esa es la de MATLAB. Esa es la de MATLAB. Y entonces ahora si yo voy a mi convolución. Bueno, ahí me dio un drama con el rango. Porque fíjense que los índices en MATLAB arrancan en 1. Entonces cuando yo voy con i de 1 a n, cuando i vale n mayúscula, estoy indexando la posición 0 de H. Es más 1. Hay que poner acá. No. No, abajo. N más 1 I. Sí, o digamos n menos i más 1. De manera que cuando yo estoy en la última posición, estoy apuntando a la primera. Uno menos 3 con la nuestra y la del MATLAB. Ahí están las dos. Y ahí están las dos igual. Bueno, y este es el ejercicio 2. Lo que se pide después es que ese bucle interno que tienen lo reemplacen por un producto punto entre el vector del registro de desplazamiento y el vector de los coeficientes, para hacerlo mucho más rápido. Bueno, no sé, ¿hay alguna duda? ¿Les sirve esta manera interactiva de hacer las cosas? Por lo menos a mí sí, porque lo sigo un poco más. Sí, a mí también me sirve más así, porque vamos viendo paso a paso cómo se hace el ejercicio. No sé los demás. Está bien, no podemos hacer todo, vamos a hacer algunos nomás. Así que también espero consultas con respecto a los que están haciendo ustedes. Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra consulta? Muchas gracias, Mauro. No, gracias a usted. Adiós, profe, buen fin de. Bueno, buen fin de. Adiós, profe, nos vemos. Nos vemos.